Muy bien, ya podemos iniciar la presentación del libro. El único propósito de que aperture este evento es para agradecerles a las personas que están siguiendo la transmisión y por supuesto a las y los comentaristas del libro y de una forma muy especial a uno de los coautores que es el doctor Alfonso Herrera García, y también hago extensivo mi agradecimiento y mi felicitación al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, coautor del libro que hoy presentamos. El evento estará a cargo de la moderación del maestro Jesús Cadena Alcalá. Le voy a ceder el uso de la palabra para que coordine el evento. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, muchas gracias. Gracias al maestro Edgar por la oportunidad y la organización de este interesante evento. Sin duda, una presentación obligada de un texto que genera mucha inquietud y que me parece abona al conocimiento de nuestro medio de control constitucional por excelencia tutelar del ejercicio de derechos fundamentales. Como ustedes lo pueden ver, esta obra lo que busca es actualizar el contenido sobre el juicio de amparo, misma que está disponible en la plataforma virtual de manera gratuita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinada la misma por el doctor Alfonso Herrera y el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Nos dimos a la tarea de conjuntar a una serie de, diría yo, grandes especialistas sobre el tema de amparo que nos van a compartir las impresiones sobre este texto. Y bueno, como un moderador tiene que ser siempre moderado, y ustedes tienen la inquietud de escucharlos a cada uno de ellos, en un inicio le cederé el uso de la palabra al magistrado Miguel Bonilla López, no sin antes hacer una breve, muy breve reseña de su larga currícula. El magistrado es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, tiene diversos diplomados, ha participado en numerosas obras sobre temas de derecho constitucional y derechos fundamentales. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado en diversos cargos como secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito y actualmente es magistrado del 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Pues sin más, cederé el uso de la voz al magistrado Bonilla para que nos comparta sus primeras impresiones sobre esta obra. Por favor, magistrado. Sí, activamos el audio. ¿Se me escucha? Perfecto. Muy bien. Excelente. Sí, bien, decía yo que buenos días a mis compañeros de esta mesa virtual, agradecido por la invitación con Edgar Caballero, con por supuesto Alfonso, y con Eduardo, que de alguna manera sé que está presente. Mi comentario va a ser muy breve en relación con esta obra. Lo primero que quiero hacer notar a ustedes es que los dos coordinadores centrales, Eduardo Ferrer por una parte y Alfonso Herrera por otra, pues pareciera ser que son personas que debemos de entrada ver con mucho cuidado, porque no son seres normales, comunes y corrientes en el mundo del derecho. Estamos acostumbrados quizás a ver que nuestras actividades son como compartimentos estancos y que los académicos van por su cuenta, los jueces van por su cuenta, los abogados litigantes van por otra vía, y así es como hemos más o menos quizás comprendido que deben funcionar las cosas en el mundo. Pero esto no pasa con Eduardo y con Alfonso. Ellos dos son una suerte de híbridos, de seres mitológicos que conjugan en sí dos facetas importantes. Nunca se han desvinculado de la academia,
pero también siempre han permanecido vinculados de alguna manera con el ejercicio práctico del derecho, y sobre todo en el ámbito de los tribunales. Esto me parece que les permite tener dos visiones que se complementan perfectamente. La visión que nos puede dar la práctica en el día a día, lo cotidiano que es el quehacer judicial, pero también la visión que nos pueden dar las bibliotecas, las hemerotecas y las largas y tardes y noches en donde se intenta hacer dogmática jurídica, se intenta preparar un compendio, pues una nueva teoría acerca del derecho, una nueva teoría acerca de lo que son los procesos constitucionales, una nueva teoría acerca de, en fin, lo que quiero, por tanto, es enfatizar. Los coordinadores de esta obra reúnen a la vez dos facetas que en este momento me parecen importantísimas: la faceta académica y la faceta práctica del derecho. Bajo esa misma visión, creo, es que concentraron sus esfuerzos en reunir a una gran cantidad de juristas de distintos ámbitos de la academia, pero también personas que ejercen el derecho en la vida profesional, para poder reunir en un compendio generoso distintas visiones acerca del juicio de amparo, y vistas además desde las diferentes formas en que puede ser visto este instrumento procesal. La parte histórica, la parte de desarrollo de antecedentes, de atisbar en los orígenes, la parte, vamos a llamarle, enteramente práctica de ver el problema concreto y real, la parte, vamos a llamarle, más teórica o si se quiere incluso filosófica, acerca de preguntarnos hacia dónde tendría que ir el amparo, hacia dónde tendría que de llevarnos el desarrollo y la evolución de esta figura procesal. Y tienen poder de convocatoria. Su obra, en 2 tomos y que, como bien se acaba de decir, es de consulta gratuita en el acervo editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es una obra vasta, es una obra, dijéramos, pues no exactamente monumental, pero sí lo bastante amplia y generosa como para que nos podamos entretener varios días en la lectura de los distintos ensayos escritos por autores que pertenecen a distintos ámbitos de la profesión jurídica al hablar del juicio de amparo. Algo interesante de la obra, pues, es que no se trata de la visión de una sola persona, se trata de la visión de varios autores. Pareciera ser que ya dejamos muy atrás los tiempos en los que un autor publicaba su libro del amparo y se convertía en una suerte de manual de consulta permanente en las mesas, en las bibliotecas especializadas. Ya no hemos dado con nuevos Burgoas o Noriegas o Arellanos, en donde se proponen hablar del juicio de amparo en su integridad, en su totalidad, y hacerlo bien además. Esto ya no existe. Lo que tenemos ahora, más bien, y dada la complejidad del juicio de amparo, es la estudios quizás más específicos, pero no menos profundos. Esta también creo que es otra de las ideas o aportaciones que tiene esta obra. No se trata de ver el amparo desde una sola perspectiva o con una sola finalidad. No, su propósito es multifacético, es amplio. Y en esto creo que también acierta esta compilación. Nos propone estudiar el amparo en forma, vamos a llamarle, generosa en cuanto a la amplitud de miras, porque los autores provienen de distintos ámbitos de la práctica jurídica. Ambiciosa en cuanto a la serie de temas que se pueden abordar o con los que se puede abordar el juicio de amparo. Decía yo, la histórica, la teórica, la práctica. Y desde luego también la posibilidad de confrontar los distintos modos de ver al juicio de amparo que nos pueden dar las distintas autorías de los ensayos. Algo que también me parece interesante es que un gran porcentaje de los autores de los ensayos son miembros de la judicatura, son funcionarios judiciales o fueron funcionarios judiciales. Según yo, del total de autores, 41 o 42 son
o han sido miembros del Poder Judicial de la Federación, bien sea en la Suprema Corte de Justicia, bien sea en los tribunales colegiados, bien sea en los juzgados de distrito, bien sea incluso en el Consejo de la Judicatura. Esto también, ¿qué quiere decir o qué enseñanza nos puede dar? Y me pongo a reflexionar en lo siguiente. Bueno, hay un gran número de autores que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, 41, 42 decía yo. Pero esto significa que estos 41 autores nos van a dar una idea que tienen del amparo propia, que nació por generación espontánea en sus cabezas. Me parece que no. Me parece que cada uno de estos autores, vamos a llamarle judiciales, que contribuyeron a esta obra, sí, desde luego, tienen una visión propia acerca de ciertos problemas relacionados con el juicio de amparo. Eso no se discute. Pero para que esos autores pudieran llegar a tener esa idea propia y que plasman en su escrito, en su ensayo, tuvieron que pasar también muchos expedientes, muchas demandas, muchos alegatos por su vista. Tuvieron que darse, vamos a decirlo de esta forma, nutriente con la actividad que desempeñaban día a día en su tribunal o en su juzgado, y de esa manera, de aquello que recibían como insumo de parte de los litigantes, del quejoso, de la autoridad responsable, es que con esas ideas ellos iban conformando su propia idea acerca de cómo debía resolverse un cierto problema práctico en el amparo. Esto nos lleva a una enseñanza, creo yo, que el juicio de amparo no es producto de genialidades exclusivas, no es producto, las grandes soluciones que hemos encontrado en el amparo no son producto de un gran ministro, de una gran sala, un gran pleno, de un gran tribunal colegiado de circuito, de un gran juez de distrito que por allí, de su propia cabeza, nazcan todas las ideas. No, la verdad de las cosas es que nosotros los jueces, me parece, encontramos la mayor parte de las ideas que se nos ocurren, de los planteamientos que nos ofrecen las partes en sus promociones, en sus alegatos, en sus demandas, y que si algún mérito tenemos, si alguna virtud tenemos, es que podemos contrastarlas con la vida práctica y con la mejor solución. Pero en el fondo, la historia del amparo que se escribe en el día a día de los tribunales y que en ocasiones llega a plasmarse en escritos, ensayos como estos que están compilados en la obra, pues en realidad tiene un origen que es polifacético, que tiene diferentes insumos, diferentes vías. Y es así como creo que la práctica profesional del litigante, la práctica profesional del profesor universitario que enseña a sus alumnos, la práctica profesional de los jueces de amparo, la práctica profesional del académico, se conjugan para hacer que el juicio de amparo se mantenga en constante evolución, para hacer que el juicio de amparo se mantenga como una institución, como se dice, viva. Bueno, pues este es mi comentario. Quiero decirles que esta obra que nos congrega en esta ocasión, el juicio de amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro, es una obra, primero, necesaria, porque no existía algo así desde mucho tiempo atrás hasta esa fecha. Segunda, útil, porque compendia visiones de problemas del día a día. Interesante, porque nos permite ver cuáles podrían ser los posibles futuros del juicio de amparo. Y por eso no me queda más que felicitar a los compiladores, Eduardo Ferrer por una parte y Alfonso Herrera por otra, que nos acompaña y que al final nos dará su comentario. Creo que hicieron un trabajo compilador ejemplar. Son libros que merecen estar en nuestras bibliotecas. Tuve la fortuna, ya para terminar, de adquirir mis propios ejemplares y de obtener uno por haber sido colaborador. Mis ejemplares los empasté en piel, como corresponde a cualquier biblioteca de un abogado que se precie, y los mantengo en mis libreros.
Pero esto no quiere decir que menospreciemos el formato digital. El formato digital también tiene sus ventajas. Es particularmente útil cuando uno es joven, no como nosotros, bueno, como yo, que ya soy viejo. Muchas gracias, felicidades, Alfonso. Buenos días. Muchas gracias al magistrado Miguel por los acertados comentarios. Rescataría esta visión de pluralidad de ideas, en el que el libro representa no solo una dimensión de lo que es el juicio de amparo, sino que recoge las impresiones de una pluralidad de especialistas que se pronuncian sobre los nuevos retos del juicio de amparo, cómo se puede advertir este medio de control constitucional a partir de la reforma constitucional del 6 de junio del 2011, entre otras cuestiones. Entonces, me parece que es muy importantísimo tomar en cuenta esto. Es un libro en el que se trata de incluir a los exponentes más importantes sobre el juicio de amparo en México y que recoge una pluralidad de ideas importantes que sin duda nutren desde el ámbito académico el desarrollo de este medio de control constitucional. Pues bien, cederé ahora el uso de la palabra a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos y leeré una también muy breve síntesis curricular. La magistrada Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene diferentes estudios de posgrado, es maestra en Derecho Judicial y en Administración Pública, se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, desde secretaria de Estudio y Cuenta, jueza de distrito, también es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y fue presidenta en el periodo 2012-2015, ha impartido durante 30 años cátedra sobre diversos temas relacionados con el derecho constitucional en múltiples instituciones educativas. Tiene un libro sobre práctica forense de amparo que es muy recomendable también, que se puede pedir en línea, y su más reciente obra es Inteligencia Artificial para Abogados, publicado por la editorial Thomson. Actualmente se desempeña como magistrada del Poder Judicial de la Federación, especialista en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Pues más, cederé el uso de la palabra a la magistrada Campuzano. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Encantada de estar con ustedes. Por supuesto, mi agradecimiento a los coordinadores de la obra, al doctor Herrera que está con nosotros, al doctor Ferrer, y al maestro Caballero y al maestro Cadena que amablemente han hecho posible esta participación. Pues me encanta haber escuchado al magistrado Bonilla, como siempre, tan puntual en sus comentarios. Él se ha referido a la variedad de autores que participan en este megaproyecto. Yo sí hablaría de un libro casi monumental, como bien dijo él. En realidad se trata de 65 ensayos elaborados por diferentes actores del mundo jurídico. Como bien dijo él, un número importante de judicatura, pero no menos importante la participación de académicos, de investigadores, de funcionarios que ocupan el amparo desde otro punto de vista en dependencias gubernamentales y, por supuesto, de litigantes, ¿no? Cuya voz es imprescindible cuando hablamos de amparo. Si ustedes revisan la obra, está compuesta por estos 65 textos, pero además están organizados de una manera muy inteligente en diversos apartados. Estamos hablando de 13 apartados y estos 13 apartados significa 13 maneras de aproximarse al juicio de amparo. De ahí creo que resulta de gran utilidad desde el inicio advertir cómo está organizada la obra. Y convengo con el magistrado Bonilla que hacía falta una obra que nos hablara del pasado, del presente y, más importante aún, del futuro del juicio de amparo. Yo quisiera referirme a por qué hoy tendríamos que estar escribiendo o hablando o leyendo sobre el juicio de amparo. ¿Por qué es vital que cualquiera que se dedique al mundo jurídico tenga esta obra en su poder y la consulte y la lea y la considere como una obra de consulta necesaria? Primero porque
El juicio de amparo, como bien dijo el magistrado, es un producto de la realidad, pero no de cualquier realidad, estamos hablando de la realidad de este país, ¿no? Más allá de que el juicio de amparo pueda tener coincidencias con otros mecanismos de control, digamos que no podemos perder de vista que ha sido producto de una sociedad que ha vivido episodios de paz y de violencia, de riqueza y de pobreza, de orden y de desorden, y hoy podríamos incluir de salud y de enfermedad, ¿no? Y estos episodios han ido marcando la suerte y la ruta del juicio de amparo. Yo estoy convencida que el juicio de amparo es la pieza central del derecho fundamental de acceso a la justicia, y de ahí la importancia de que hoy dediquemos algunos minutos a hablar de él. Comenzaría porque la lectura de estos textos revelan una visión de cómo funciona el juicio de amparo. Y yo invitaría al lector a que cuando se acerque a este texto, considere, por un lado, que muchos textos, muchos ensayos del documento están relacionados con el diseño normativo del juicio de amparo. Este diseño que se ha construido a partir de reglas, de principios, pero sobre todo de jurisprudencia, y que responde a la necesidad de que el amparo sirva para lo que fue pensado, aunque para algunos su principal defecto es que procede contra cualquier acto y omisión de cualquier autoridad y por cualquier violación, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad. Para otros ese no es su principal defecto, sino su principal virtud, en tanto es capaz de responder a las exigencias que se imponen en este país en materia de justicia. Sin embargo, a un lado de este diseño normativo, están en la realidad las barreras que enfrentan las personas para acceder al juicio de amparo. Y estas barreras, las barreras sociales, las barreras económicas, las barreras incluso culturales, las barreras institucionales que derivan de la manera en que los operadores, sean judiciales y sean litigantes y sean académicos, conciben el juicio de amparo y se esfuerzan por convertirlo en esa multiherramienta, ¿no? Ese mecanismo que sirve para defender un sinnúmero de asuntos que la realidad nos está ofreciendo todos los días. Pero que además existe un conjunto de la población que ni siquiera sabe dónde están las puertas de la justicia y menos aún tienen la menor idea de cómo abrir esas puertas, dónde están las llaves. De manera que el juicio de amparo se tiene que ubicar en este contexto y advertir que es cierto que hemos tenido grandes avances en la materia, y ustedes lo podrán advertir cuando vean algunos de los ensayos que se refieren a las nuevas características del juicio de amparo con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo, que tienen que ver con temas como el interés legítimo, como el amparo adhesivo, como la suspensión en esta nueva función que anticipa la tutela de la sentencia, o que tiene que ver con la declaratoria general de inconstitucionalidad o la suplencia para personas que están en situación de vulnerabilidad, pero que hay que reconocer que tenemos una serie de obstáculos que están aquí presentes y que tienen que ver, por ejemplo, con el número importantísimo de asuntos que no prosperan. De acuerdo con las estadísticas del año pasado, pues más de la mitad de los asuntos no son estudiados en fondo, lo cual implica que existen grandes desafíos en lo que tiene que ver con el entramado de reglas, de principios y de jurisprudencias, y con la capacidad de los tribunales de hacer justicia a pesar de las deficiencias y las dificultades que enfrentan las partes. También habría que considerar que el juicio de amparo, y lo van a ver ustedes en algunos ensayos, tiene una función primordial porque es la pieza central del derecho de acceso a la justicia. Mantiene esta intercomunicación con otros elementos del sistema, las acciones de constitucionalidad e inconstitucionalidad, las controversias y los procedimientos de defensa de derechos humanos, pero además este derecho es un derecho, el derecho de acceso a la justicia es un derecho puente. Es el derecho a través del cual es posible hacer efectivos otros derechos que tienen un gran impacto social. Y me estoy refiriendo a los derechos económicos, sociales y culturales. Si ustedes advierten, a través del juicio de amparo se ha hecho efectivo, y lo podrán ver con una mirada rápida, algunas de las jurisprudencias más relevantes de la Suprema Corte,
algunos derechos que parecía que iban a estar considerados en la Constitución como discursos políticos, ¿no? Y estoy hablando del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho al medio ambiente sano, del derecho a la salud, que hoy está en todas las páginas de los diarios electrónicos y en el chat de todas las personas, ¿no? El juicio de amparo ha probado en esta época de pandemia su versatilidad y al menos su vocación por responder a algunas exigencias ciudadanas que no encuentran cauces en otros caminos. También habría que considerar que el juicio de amparo es tan relevante que tiene una función muy importante en la deliberación democrática de la sociedad. Es el mecanismo a través del cual ciertos grupos suben a la agenda pública temas que de otra manera no veríamos, que nos permite abordar los derechos, por ejemplo, de los grupos minoritarios de la población, minorías religiosas, minorías raciales, minorías que viven en situación de violencia, minorías por su preferencia sexual. Es el mecanismo a través del cual hablamos de cosas de las que no habíamos hablado de otra manera. Por ejemplo, cuando hablamos hace años del SIDA o cuando hablamos de la marihuana muy recientemente. En este sentido, acercarnos a la obra y leer lo que cada uno de los participantes en este mundo aporta puede significar una aventura muy grata para el lector, porque además le puede advertir que el juicio de amparo no es solo un mecanismo de solución de controversias. En realidad, el juicio de amparo es un motor de transformación social. Por estas razones, los invito a leer la obra y felicito nuevamente a los coordinadores que hicieron posible este gran proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada Campuzano. Sin lugar a duda, nos hace reflexionar sobre muchos temas. Rescataría yo 4 aspectos importantes que mencionó. Primero, los aspectos técnicos del amparo, que la realidad es que nuestro medio de control constitucional tiene muchos aspectos muy puntuales que se deben de cumplir para poder acceder a la justicia constitucional. Después, que este medio de control constitucional responde precisamente a las exigencias en materia de justicia constitucional, un tema que no está nunca por demás tocar y que es relevante para poder precisamente establecer la reparación a derechos fundamentales. Las barreras sociales, económicas, institucionales que se presentan, muy importante poder establecer un margen de razonabilidad para que esto no se vuelva en un impedimento para la persona para que pueda acudir al juicio de amparo. Y finalmente un tema que sin lugar a dudas es un punto de inflexión actualmente dadas las condiciones sociales, que es el derecho de acceso a la justicia y su relación con los derechos de naturaleza difusa o colectiva, como lo es el derecho a la salud, por ejemplo, que tanto nos ha quejado en este momento y que sin lugar a duda me parece que los jueces constitucionales tienen un papel primigenio o protagonista en la protección de estos derechos y que me parece deben de asumirlo desde una postura eminentemente social. Muchas gracias a la magistrada, muy acertados comentarios y seguiremos disfrutando ahora con la participación de la licenciada Guadalupe de la Paz Valera Domínguez, de la que me permitiré también leer una breve síntesis curricular previo a su comentario. La licenciada Varela es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversas especialidades en Derecho Corporativo y Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, ha concluido los estudios de doctorado en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de esta última universidad. También cuenta con diversos estudios en universidades extranjeras, en España, en Estados Unidos. Se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán. Y en el ámbito académico también ha impartido diversas cátedras en temas de teoría general del proceso, derecho administrativo, derecho de amparo, y también ha participado en numerosos eventos en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y en encuentros universitarios en el Poder Judicial de la Federación. Como ven, estamos frente a otra especialista más en el tema de amparo, quien también nos va a compartir sus impresiones sobre esta extraordinaria obra. Le cedo el uso de la palabra a la licenciada Varela para que realice el comentario conducente. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ti, Jesús. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días a esta mesa. Es un orgullo compartirla con la magistrada Campuzano, el magistrado Bonilla y el magistrado Maitret. De verdad que para mí es un honor estar esta mañana con ustedes. Agradecer este grupo de estudio denominado Hablemos de Derecho Procesal Constitucional, el título más que adecuado a propósito de la obra que nos permitimos comentar este día. Quiero en segundo término felicitar desde luego muy afectuosamente a Eduardo Ferrer, a Alfonso Herrera, siempre inquietos académicamente, profesionalmente, intelectualmente. A ellos les debemos la integración de esta obra, 2 tomos monumentales, como ya mencionó la magistrada, 13 temas, 65 artículos. Y ese tino, esa sensibilidad que sí creo que tenemos que reconocerles todos, de reunir un grupo tan plural de participantes que nos permite tener un abanico muy amplio de las distintas visiones del juicio de amparo, de los distintos problemas del juicio de amparo, de las interpretaciones que han surgido muy variadas, tanto de preceptos constitucionales como de la propia ley de amparo, y que nos demuestran precisamente que no es un proceso completamente acabado o del que tengamos ideas definitivas que nos hagan seguir caminando sobre esta misma ruta. Pienso que la finalidad de esta obra, al momento de platicar de su pasado, de su presente y de su futuro, es eso, formularnos primero todos un diagnóstico de lo que ocurre con esta figura procesal. ¿Qué inconvenientes vemos, por ejemplo, cuando escuchamos de manera muy recurrente voces que dicen que el amparo solamente es para ricos? O aquellas otras voces que se quejan del abuso del juicio de amparo para entorpecer juicios ordinarios o para entorpecer procedimientos administrativos. ¿O qué ocurre precisamente en esta época de pandemia, en donde al parecer no estábamos completamente preparados para el uso de la tecnología y para la tramitación y resolución de juicios de amparo? Creo que este diagnóstico, que es lo que pensaban encontrar los doctores, lo lograron, pero nos preguntaríamos, yo creo que es lo que muchos de las personas que nos están escuchando este día, es ¿para qué un diagnóstico? ¿Para qué me sirve un diagnóstico? Pienso que para encontrar soluciones. En buena medida, en los artículos que tenemos oportunidad de disfrutar, y aquellos que no lo hayan hecho, pues los invito, al igual que lo ha hecho el magistrado Bonilla y la magistrada Campuzana, a leerlos, a acercarse, a criticarlos, a analizarlos, y de ahí sacar entre todos propuestas que nos permitan lograr el verdadero objetivo del juicio de amparo, que es el del derecho de acceso a la justicia y hacerlo verdaderamente eficiente. Van a encontrar también algo que me llamó mucho la atención. Este abanico de autores aporta ideas completamente diferentes, algunas muy críticas, creo que eso es muy útil, críticas a veces un poco severas, pero creo que son necesarias, Voy a ponerles solamente un ejemplo precisamente del artículo del magistrado Bonilla, que habla de los actos de ejecución de imposible reparación, y el comentario inicial es ¿no? Este concepto nebuloso que nos ha llevado a 5 interpretaciones distintas, y afirma él, todas irreconciliables. Me parece un ejemplo estupendo de cómo se va construyendo esta interpretación constitucional, esta interpretación legal, y cómo no es definitiva. Y la forma en la que nuestra circunstancia, dependiendo de la década, del siglo, contribuye a ir modificando, a ir adaptándonos este tipo de proceso a las nuevas circunstancias que vivimos hoy en día. Lo que estamos viviendo como mexicanos, lo que vivimos en el mundo en materia de salud, es un buen ejemplo de cómo vamos a tener que adaptar este instrumento a la realidad que vive el país. Es eso, plantearon, yo entiendo, Alfonso no me dejará, yo creo que mentir, eso, buscaron un diagnóstico y buscaron soluciones.
A mí me llamó la atención, todos los artículos son especialmente valiosos, todos esos tienen una aportación importante, una reflexión importante. Yo me quiero referir a tres, además del magistrado Bonilla, me quiero referir a tres, porque creo que uno de ellos es muy sensible porque es un homenaje. El otro es lo que yo le llamaría el enfoque social del juicio de amparo. Y el último, para efecto de los litigantes, tiene que ver con amparo contra leyes. Quizá por mi trabajo, influenciada por el tipo de trabajo que realizo en la Suprema Corte, los elegí. Pero insisto, esto no significa que estemos menospreciando el resto de participaciones. El primer artículo que me pareció maravilloso es precisamente el del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, porque nos explica la tesis de licenciatura de hace 60 años del doctor Fixamudio. Creo que un valor fundamental es la de ser agradecidos y la de reconocer lo que nuestros maestros nos han aportado. Es un artículo, insisto, sensible porque lo denomina la verdadera joya que nos dejó el doctor Fixamudio y cómo los trabajos de investigación de su tesis de licenciatura abren o contribuyen a esta brecha del derecho procesal constitucional como ciencia y cómo logramos entender al juicio de amparo como un proceso. A propósito de todas las teorías que existen sobre su naturaleza, pero finalmente entenderlo como proceso, cómo nos sirve, a su vez, para explicarnos parte de su problemática y parte de su desarrollo. Es para mí un artículo muy, muy sentido. El siguiente artículo, y esto lo hago muy brevemente por el tiempo, el siguiente artículo que yo le denomino de enfoque social es precisamente el de la magistrada Campuzano. Creo que es una crítica fuerte, un semáforo que denuncia, es evidente, todos lo sabemos, las desigualdades por las que pasa nuestro país, pero sobre todo los obstáculos a los que se enfrentan millones de mexicanos para el acceso a la justicia, para conocer el juicio de amparo, las deficiencias que hay probablemente en cuanto a la orientación, que grandes sectores de la población carecen para utilizar este instrumento. Me llama la atención los datos estadísticos que da, más de la mitad de los juicios de amparo que se promueven no tienen sentencia de fondo. Tendríamos que preguntarnos por qué. Y entonces es ahí cuando nos replanteamos la verdadera eficacia del juicio de amparo. ¿La tenemos con estos datos estadísticos? Ya lo mencionaba ella, nos estamos enfrentando a problemas sociales, económicos, culturales, demográficos, que influyen invariablemente en estos obstáculos al derecho de acceso a la justicia. Muy atinadamente también hace referencia a las sentencias que han contribuido a utilizar el juicio de amparo como puerta para el derecho de acceso a la justicia y como puente, como ya lo decía ella, para otros derechos. Pero me gusta porque es eso, yo lo leí como una denuncia, como una alerta. ¿Qué nos tenemos que replantear del juicio de amparo para que verdaderamente sea el instrumento del derecho de acceso a la justicia? El tercer artículo, e insisto, eso no significa que los demás no tengan la valía que tienen, se refiere a lo que el doctor Fixamudio denomina como el aspecto más estrictamente constitucional del juicio de amparo y se refiere al amparo contra leyes. De este capítulo escribió, entre otros, el ministro Pérez Dayán, a propósito de toda la doctrina judicial que hay sobre este tema y las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio que introdujeron supuestos normativos distintos para impulsar y para dar una visión quizá diferente de este amparo contra leyes. Habla del interés legítimo, de la supremacía constitucional, del amparo, de la publicidad de las sentencias, etcétera. El ministro reconoce que son temas que no están acabados, desde luego. Estamos hablando de una obra que se publicó en 2017, ya tenemos recorridos 3 años, tenemos múltiples criterios de tribunales colegiados, de plenos de circuito, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van abonando a esta doctrina que su única finalidad es la de contribuir a la de hacer más llevadero, más entendible nuestro juicio. Creo que estos 3 artículos, este último sobre todo para el foro, creo que es muy útil
porque de manera muy clara, muy didáctica, les explica cómo entender y cómo utilizar el amparo contra leyes para obtener una sentencia que haga respetar ante todo el principio de supremacía constitucional. Son 3 aspectos de la obra que en lo personal llaman mucho mi atención. Yo regresaría, para cerrar, regresaría a esta inquietud planteada por los coordinadores, los doctores Ferrer, MacGregor y Herrera. Busqué un diagnóstico, pretendí encontrar soluciones, los autores la dan de manera muy amplia. Creo que tenemos que replantearnos esta idea de lograr la eficacia del juicio de amparo, repensar algunas instituciones, algunas figuras, algunos supuestos normativos. En la práctica se está haciendo, parte del foro, y quizá para los que trabajamos en el Poder Judicial Federal, encontrarán distintos ejemplos, tanto de colegiados, de plenos de circuito, como de la Suprema Corte, en donde hemos tratado de avanzar para lograr esta eficacia real del juicio de amparo, incluso no limitado a los quejosos. No se viene a mi memoria el asunto del amparo en revisión del también conocido como Pabellón 13, de los enfermos que padecían VIH-Sida, y cómo, a pesar de que eran 3 quejosos, el amparo tuvo un efecto expansivo extraordinario, porque el beneficio fue para todos aquellos que estuvieran enfermos o que tuvieran ese padecimiento, estuvieran en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y por las características de su enfermedad requieren un espacio muy particular o muy reservado para no poder contagiarse de algún otro tipo de padecimiento. Ahí el beneficio fue para muchos, y además tocó políticas públicas que en pocos asuntos se suele hacer. El otro ejemplo, a propósito de magistrados especialistas en derecho laboral que están aquí presentes con nosotros, es el de las trabajadoras domésticas, el de las trabajadoras del hogar. Cómo una sentencia de amparo promovida por una sola persona logró, primero, denunciar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley del Seguro Social que la discriminaba porque no tenían derecho a la seguridad social. Segundo, esto fue el detonante para que el Instituto Mexicano del Seguro Social creara un programa piloto en donde de manera voluntaria se inscribiera a las trabajadoras del hogar. El siguiente beneficio de este amparo fue haber influido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la reforma a la Ley del Seguro Social para efecto de incorporarlas. Y por último, en enero de este año se logró, diciembre, enero de este año, se logró que México aprobara el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente se refiere al trabajo decente de trabajadoras y trabajadores domésticos. Estos son ejemplos de lo que podemos construir a través del amparo. Yo solamente esos son 2 ejemplos que conozco por la Suprema Corte, pero estoy cierta de que en tribunales tenemos muchos más. ¿Qué les digo finalmente? Tuve oportunidad de escuchar en un foro sobre el debido proceso legal al doctor Octavio Martínez Camacho, que nos hablaba a propósito de que hay un juez de distrito, y en un foro en el que se hablaba, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. Él hablaba y exhortaba a la judicatura a tener sensibilidad, a ser más humanos en la impartición de justicia. Como lo dice el abogado Aramburu en el artículo que preparó para esta obra sobre suspensión, él también habla como conclusión de la necesidad de que el juez de amparo tenga ese don de la sensibilidad constitucional. Yo pienso que en el Poder Judicial Federal se tiene esa sensibilidad, pero también pienso que la debemos fomentar y la debemos enseñar a nuevas generaciones, para que el juicio de amparo se convierta en la verdadera puerta del derecho de acceso a la justicia. Más en estos días, en la situación que estamos viviendo y en un aspecto de nuestro Estado que a mí en lo personal me preocupa mucho, y es este desdén al principio de seguridad jurídica. Creo que como elemento toral de nuestra Constitución es lo que nos conduce a que prevalezca un Estado constitucional y democrático de derecho. Para eso sirve el juicio de amparo, precisamente, y para eso sirven obras como las que comentamos este día. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Varela por
tan precisos comentarios. Me parece que da en el clavo de muchas consideraciones que abona esta extraordinaria obra. Yo rescataría 3. El primero, que la obra está destinada a un diagnóstico sobre la actualidad en el juicio de amparo, a través de una serie de preguntas, una serie de respuestas sobre los retos, la magnitud, las impresiones que se tienen alrededor de nuestro amparo. Después, las cualidades del juicio de amparo, ventajas y desventajas de orden constitucional. Sin lugar a duda, hay aspectos técnicos muy importantes que nuestro juicio de amparo aborda y que la persona que realmente quiere acudir a la judicatura constitucional tiene que realmente conocerlas para poder solventarlas y para poder en un momento establecer un margen de comunicación con el juez o con el órgano que vaya a resolverlo. Y finalmente, un tema que me parece sumamente importante es el tema de la interpretación constitucional, cómo la Suprema Corte, cómo el Poder Judicial de la Federación va desarrollando estas figuras procesales o aspectos sustantivos. Muy bien, me parece que hizo un extraordinario puntaje sobre estos temas y cederé finalmente el uso de la palabra al magistrado Maitret, no sin antes también hacer una breve reseña de su síntesis curricular. El magistrado Maitret es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en carrera judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. También es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además de múltiples instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras. Tiene 23 años de experiencia en materia electoral, fue magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal y magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Como ven, estamos frente a otro especialista más sobre el tema de amparo. Y bien, sin más preámbulos, cederé el uso de la voz para que nos realice el comentario de esta obra. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, permítanse unos segundos de libertad para manifestar que el brutal asesinato de nuestro compañero, el juez Uriel Villegas Ortiz, y su señora esposa, Verónica Barajas, nos debe preocupar e importar a toda la sociedad mexicana y no solo a quienes imparten justicia. Es un atentado contra el Estado de Derecho, y atentar o intimidar a quien imparte justicia es el camino a la anarquía, al resquebrajamiento total de la sociedad. Es un retroceso a la barbarie que a nadie conviene. Creo que, y perdón esta libertad, pero descanse en paz nuestro juzgador junto con su esposa, con quien decidió hacer una vida que ahora será eterna. Dicho esto, gracias a quienes nos regalan un poco de su tiempo para seguir este evento. Para mí, de verdad, es un honor la invitación que me formularon el maestro Edgar Caballero y el doctor Giovanni Figueroa para participar en la presentación de este libro coordinado por mis amigos, los doctores Alfonso Herrera y Eduardo Ferrer MacGregor, como parte de las actividades que lleva a cabo el grupo Hablemos del Derecho Procesal Constitucional. Aunque no lo crean, estar frente a una cámara y no ante un auditorio lleno no aminora el nervio de participar en un foro con personas expertas. Nerviosismo y a la vez gusto por compartir panel con mis admirados colegas Miguel Bonilla, Adriana Campuzano, Guadalupe de la Paz Varela y Poncho Herrera, con la brillante moderación de Jesús Cadena. La obra que comentamos es un magnífico libro colectivo que aglutina una pluralidad de ideas y temas escritos por mentes brillantes y expertas en derecho constitucional y amparo provenientes de la academia, la judicatura y la libre profesión de la abogacía. Pero el hecho de ser un libro colectivo no demerita el rigor académico y la profundidad de análisis. En mi opinión, no es un libro de ensayos,
sino que con la exigencia que caracteriza a las ediciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los trabajos fueron sometidos a un riguroso dictamen. Estoy seguro que se hicieron observaciones de fondo y de forma, sin importar la relevancia del cargo de las plumas tan destacadas que participaron. No podía ser de otra forma si el libro de 2 tomos está coordinado de manera magistral y con mucho rigor por los investigadores nacionales Ferrer, MacGregor y Herrera, quienes son, desde mi punto de vista, vanguardia en la construcción y difusión del moderno derecho procesal constitucional. Pues bien, observo que en sus 13 capítulos hay una metodología muy bien marcada, en donde se aprecia que la estructura del libro y los temas elegidos tienen el sello de los coordinadores, temas bien organizados y seleccionados de acuerdo a su relevancia. De manera tal que el lector puede estudiar el amparo desde su historia, pasando por sus generalidades, sus temas de detalle y máxima profundidad, a la luz, ya se decía aquí, de la dogmática constitucional, la convencionalidad de los derechos humanos, la normativa y la jurisprudencia, visorando también características que debieran tener a nuestro mecanismo protector de derechos humanos. Sus 65 artículos denotan que las 67 personas que participaron en la obra se lo tomaron muy en serio. 53 hombres, 78%, y 14 mujeres, el 22%. No es una crítica de número. No se vaya a tomar así. Pues no es fácil escribir en unas cuantas páginas temas a veces tan complejos que incluso requieren libros completos para explicarlos. En este punto, sin duda, nos podrían decir más los autores Campuzano y Bonilla, que tienen una vasta obra publicada. Las 1172 páginas que conforman el libro se pueden leer de inicio a fin, paso a paso, o hacer saltos en temas que interesen, en los que encontrarán magníficos descubrimientos, explicaciones didácticas, desde agudas críticas a cuestionamientos respetuosos, propuestas de mejora no solo del amparo, sino al sistema de justicia en México, entre muchos aspectos. Es una obra de consulta, sí, pero varios de sus artículos o capítulos pueden ser usados como textos para la enseñanza del amparo, no solo por la claridad de ideas, sino por su sentido didáctico. Si bien la obra se elaboró a propósito del centenario de la Constitución mexicana de 1917, en realidad el libro será vigente por muchos años, pues discierne sobre el pasado, presente y futuro del amparo. Es un libro que quizá, sin proponérselo, resultó atemporal. Descritas las características generales del libro, ahora me centraré en algunos puntos en específico que he disfrutado al revisar el libro para esta presentación. 1. El libro ilustra. Es muy revelador e interesante el trabajo de Eduardo Ferrer, que ya destacaba Guadalupe de la Paz Varela, quien destaca la importancia que tienen los escritos del entonces joven Héctor Fix Zamudio, cuya tesis de licenciatura de 1955 y escritos posteriores del 55 al 63 articularon lo que fue su obra, una de sus obras maestras, El Juicio de Amparo, publicado por primera vez en 1964, con lo que se establecieron, y este es el descubrimiento, los cimientos de una disciplina que hoy nos está reuniendo, pues hace más de 70 años el maestro Fix ya planteó de manera sistemática e integral la ciencia del derecho procesal constitucional. Igual de revelador para muchos resultará cómo el ministro Juan Silva Mesa expone con maestría que el amparo en tanto proceso judicial mexicano dio origen a la inclusión del derecho a un recurso judicial efectivo en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Personalmente, me apasiona el estudio de la jurisprudencia o de las líneas jurisprudenciales, de manera tal que disfruté mucho la investigación que nos presenta en el libro el maestro Edgar Caballero González sobre más de 80 años de interpretación del Poder Judicial de la Federación, donde el lector encontrará información numérica detallada de las tesis y jurisprudencias emitidas por época, por órgano, por ley de amparo interpretada, así como las características de las líneas jurisprudenciales de cada época. 2. El libro critica el modelo de amparo.
me parecen muy atinadas las críticas que desde diversas perspectivas formulan Fabiana Guinaco, Adriana Campuzano y Joel Carranco. Pues a pesar de tener una nueva ley de amparo, producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, recientemente celebrado su 9º aniversario, tal hecho parecen coincidir. Estos autores no han mejorado sustancialmente el sistema de justicia en México, especialmente en cuanto al acceso a la justicia. Esa justicia que en la percepción de la ciudadanía no llega o llega tarde y que los juzgadores y juzgadoras no tienen, y que esto nos tiene en niveles bajos de aceptación. Y solo con la crítica, como las que se formulan en estos trabajos, y la mejora constante, todos los días podremos revertir. A Guinaco, como buen litigante y práctico del derecho, es duro con la anterior y con la nueva ley de amparo. Aunque tímidamente y de manera enunciativa reconozca algunos avances, sella categóricamente su crítica, siguiendo las palabras de Chiscapú, en relación con el nuevo juicio de amparo, y sostiene que no es ni tan nuevo ni tan protector, y sentencia un futuro no muy halagüeño para nuestro juicio. Hay que mostrarle que sí. Hay que aceptar que aun cuando la ley pretendió un cambio de paradigma en el estudio del amparo, está muy arraigada la excesiva técnica desarrollada en la práctica y establecida como norma en la jurisprudencia, que sin duda está dificultando el acceso a la justicia a las mayorías más necesitadas. En esta vertiente, la magistrada Campuzano es muy aguda en encontrar las disfunciones del amparo en un país como el nuestro, en donde conviven la riqueza y la pobreza extrema, la paz y la violencia, la justicia y la injusticia, realidades tan diversas que hacen que los tribunales desempeñen su labor en contextos muy distintos, a lo cual no escapa el juicio de amparo. Destaca con mucha razón que las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos enfrentan numerosas barreras para acceder al amparo. Entre ellas, pone énfasis en el diseño organizacional y normativo del juicio de amparo. En cuanto al primero, porque la creación de órganos jurisdiccionales de amparo obedece a criterios dogmáticos que, afirma, perpetúan la exclusión de numerosos grupos de población que habitan en zonas rurales o poblaciones muy pequeñas y alejadas de los centros urbanos. Tiene toda la razón la magistrada. En el diseño institucional, no solo de los tribunales de amparo, sino de todos los órganos impartidores de justicia, hay que pensar más en dónde hay necesidades de justicia que las facilidades para la instalación de tribunales. Ahora, desde el punto de vista normativo, la magistrada identifica algunas reglas del juicio que están elaboradas a partir de un ideal de usuario que no es coincidente con el perfil de personas que en realidad sufren graves violaciones a los derechos humanos y requieren ser oídas por el sistema de impartición de justicia. En este sentido, nos comparte unas muy sugerentes ideas de cambio, especialmente destaco el cambio de actitud de los operadores de justicia para que desde la justicia contribuyamos a disminuir la brecha de desigualdad. El magistrado Carranco critica, y con mucha razón, en mi opinión, la existencia de 4 medios de impugnación en amparo: revisión, queja, inconformidad, reclamación. Coincido que con uno, con diversos supuestos de procedencia, sería suficiente. A propósito de estas críticas y otras más que encontrarán en el libro, es importante poner sobre la mesa que vamos a otra reforma judicial, otra vez de manera parcial, cuando lo que necesitamos es una renovación del modelo actual de impartición de justicia y no solo del derecho procesal constitucional o del Poder Judicial de la Federación. En esto nos quedan a deber las más de 50 iniciativas de reforma judicial que circulan en el Poder Legislativo. Por ahora, nadie está pensando que de manera prioritaria lo que hay que cambiar y fortalecer es la justicia de primer contacto a las personas. Tal como esta pandemia nos demuestra, hay que fortalecer la medicina preventiva y de primer contacto para que de manera destacada sean esos órganos jurisdiccionales de primer contacto los que protejan y garanticen los derechos sin necesidad de acudir y saturar el modelo de amparo que en la analogía sería como la clínica de alta especialidad. Inclusive, hasta donde tengo conocimiento, tampoco se están tocando los muchos defectos que funcionalmente tiene el actual sistema de amparo. Lo que se proyecta, se aprobará, es una reforma orgánica más que funcional,
a pesar de las grandes bondades que representa el fortalecimiento de las atribuciones de la Corte y su modelo de precedente judicial. En ese sentido, uno de los trabajos que me llamaron la atención sobremanera es el de mi querido maestro Héctor Fix Fierro, recientemente fallecido, que en paz descanse, quien aborda el amparo judicial o directo desde la perspectiva de la sociología jurídica. Para ello se vale de la estadística para mostrar el crecimiento de los tribunales colegiados de circuito en relación con la población, el crecimiento en la cantidad de asuntos que se resuelven y la complejidad de la sociedad a la que la justicia federal sirve, la sobrecarga del modelo de amparo y su impacto en la calidad de la justicia. Nos pone sobre la mesa si hay un reto imposible para el Poder Judicial de la Federación y nos recuerda la propuesta de solución hecha en el Senado en el 2009 y retomada en el 2011 sobre un tipo de cerciorari que tuvieran los colegiados para seleccionar el tipo de asuntos que conocieran en amparo directo. Pero aun cuando esto parecía una buena idea, su solvencia, advierte Fix Fierro, depende de la solvencia de autonomía e independencia de la justicia local y la justicia administrativa. Además, que hay que vencer toda la resistencia de la abogacía, que en el amparo, desde luego, ven un importante beneficio económico. Asimismo, nos anuncia otras alternativas que se han buscado para la mejora de impartición de justicia, como la coordinación jurisdiccional a través de las asociaciones, la MIG, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, o el modelo de justicia cotidiana tan olvidado y abandonado hoy. 3. El libro hace reflexionar. Un capítulo también imperdible es el que tiene que ver con el análisis del control de constitucionalidad y convencionalidad, en el que destacan por su buena argumentación y su finalidad garantista los trabajos de Alfonso Herrera y del ministro Pardo Rebolledo, quienes al explicar los alcances de la sentencia de la Corte en el amparo directo en revisión 1046 del 2012, estimo llegan a una conclusión común de que esa decisión restringió las facultades que en la protección y defensa de los derechos humanos impone el artículo 1 constitucional a todas las autoridades, especialmente a las que imparten justicia. El libro evidencia intenciones. No puedo dejar pasar, por la vena electoral que me queda, que me llamó mucho la atención un capítulo destinado al amparo y al derecho electoral. Hay que poner atención a lo que ahí se escribió, porque casi de manera unánime la magistratura electoral que participó en el libro pide un tipo de concentración en su competencia de todos los temas constitucionales electorales, incluidas las acciones de inconstitucionalidad, arrebatándoselas a la Suprema Corte de Justicia. Lo que en mi opinión es un despropósito motivado por la notoriedad y concentración de poder político que da la materia. Inclusive desde mi punto de vista, la jurisdicción electoral sigilosamente se está metiendo en temas que no le son propios y que debiera verse en otros procedimientos constitucionales como la asignación presupuestal a organismos electorales o los presuntos derechos de ayuntamientos indígenas a participar directamente de las participaciones federales. Todo esto es tema presupuestal. El libro visualiza el futuro. El ministro Luis María Aguilar hace un estudio muy interesante de la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el juicio de amparo, aspecto que sin duda ya nos alcanzó, creo que sin retorno, con este resguardo generado por la pandemia del COVID-19. Y es que el amparo en línea, así como la interconexión de todas las autoridades en una misma plataforma tecnológica en la que interactúen electrónicamente sin necesidad de acudir a los tribunales o imprimir millones de constancias, es lo que viene con urgencia, no solo para el amparo, sino para toda la justicia nacional. Estimo que hubiera sido muy útil tener acabado el proyecto de interconexión que en su momento impulsaron los ministros Pardo, Aguilar y el consejero Cruz Ramos, para que a propósito de los desarrollos del Poder Judicial de la Federación, como el portal de servicios en línea, la FEREL, el CICE, toda la Judicatura Nacional tuviera un Big Data que beneficiara e hiciera más accesible y menos costosa la impartición de justicia en México. Creo que hay que reconocer lo que el ministro Saldívar, los ministros y ministras de la Corte, así como las consejeras y consejeros de la Judicatura, han hecho en estos momentos de crisis sanitaria y económica, salvaguardando la integridad del personal que trabajamos en el Poder Judicial,
sin detener totalmente la impartición de justicia y echando a andar de manera electrónica, aún con las limitaciones que tiene la ley de amparo y aún con las diversas improvisaciones que, no me dejarán mentir mis colegas, hemos tenido que estar haciendo, estamos dando cara a la ciudadanía para seguir prestando el servicio de la justicia. Termino comentando que quien quiera leer el libro lo puede adquirir ya sea en su versión impresa o en la versión digital de descarga gratuita en el portal de Jurídicas. En él encontrará todo lo bueno que el amparo ha traído a México, pero también los retos que tiene, los defectos para el acceso a la justicia de una sociedad como la actual, y podrán hacer reflexiones de cómo nuestro modelo de justicia mexicana tiene que ayudar más a nuestro juicio, que con todas sus limitaciones sigue siendo insignia en la protección y defensa de los derechos humanos. Bienvenidas las generaciones vanguardistas que pongan al amparo a la altura de los desafíos que ya tenemos y los que están por venir en materia de control del poder, igualdad de derechos y hacer de todas y todos partícipes y guardianes de una sociedad democrática que se sienta orgullosa del cumplimiento del Estado de Derecho. Ese es el reto que tenemos en nuestro actual amparo. Felicidades, doctor Ferrer. Felicidades, doctor Herrera, por esta magnífica obra. Muchas gracias al magistrado Maitret por sus grandes comentarios. Destacaría únicamente 3 de ellos, de los múltiples que realizó, muy puntuales todos: las cualidades y defectos de nuestro medio de control constitucional, las críticas que aborda este extraordinario texto sobre el juicio de amparo y el sistema de justicia, todo relacionado con el tema de acceso a la justicia federal, y los retos del pasado, presente y futuro del juicio de amparo, sobre todo en materia legislativa, cómo podemos abonar desde esta perspectiva para perfeccionar nuestro medio de control constitucional. Pues bien, me parece que todos los comentarios han sido muy atinados, todos describiendo de manera muy puntual el contenido de la obra, de esta monumental obra que coordinó con el doctor Eduardo Ferrer, el doctor Alfonso Herrera, a quien tengo un cariño especial, una admiración, porque además de ser un extraordinario académico, pues también es una persona ejemplar que siempre se ha interesado por las nuevas generaciones. Pues bien, leeré una breve síntesis curricular del doctor Alfonso para cederle el uso de la voz y que nos pueda rendir un comentario sobre esta obra que tuvo a bien coordinar. El doctor Alfonso Herrera García es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ha realizado diversos cursos de posgrado en universidades nacionales y extranjeras en Francia, Alemania y Estados Unidos. Es integrante en representación de México del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Fundación Konrad Adenauer y ha colaborado en diversas obras sobre derecho constitucional y derechos fundamentales. En el ámbito profesional se ha desempeñado por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, desempeñando diversos cargos como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de decenas de artículos en obras especializadas y revistas también, y coordinador en muchas más, sobre todo en temas de diálogo jurisprudencial, juicio de amparo y, como mencioné, derecho constitucional. Como ven, el doctor Alfonso es un académico que se ha desempeñado siempre en estos temas, y qué mejor que presentar esta obra en el grupo Hablemos de Derecho Procesal Constitucional. Sin más, cederé el uso de la voz al doctor Alfonso para que nos presente la obra que tuvo a bien coordinar. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús, por la amable presentación. Y lo primero que quisiera hacer justamente es agradecerte a ti y agradecer también al maestro Edgar Caballero
por varias razones. Primero, por haberme propuesto la conversación que estamos manteniendo hoy en este importante canal de Facebook Live. No había tenido un foro de presentación esta obra desde su publicación, y por eso me parece justo mencionar que ha sido a insistencia de ambos que estamos llevando a cabo esta presentación. En segundo lugar, por haber convocado a tan distinguidos y admirados juristas, todos ellos brillantes, con amplias trayectorias en la labor jurisdiccional. Además, queridos amigos todos y queridas amigas, el magistrado Bonilla, magistrada Campuzano, magistrado Maitret, maestra Lupita Varela, que siempre va a ser mi coordinadora, yo digo, de ponencia en la Suprema Corte. Gracias por estar aquí, por sus comentarios. Por supuesto, también enviarles los saludos del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que participó como co-coordinador de esta obra. Les expresa su agradecimiento por participar en esta conversación. Claro que yo agradezco al mismo doctor Ferrer, porque él fue quien me propuso en realidad el proyecto. Entre los miles de proyectos que tiene, este proyecto le puso el especial cariño y ahínco para llevarlo a cabo. También a Pedro Salazar, porque fue él quien también impulsó desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas esta conmemoración con el propósito del centenario de la Constitución Mexicana, para no dejar pasar por alto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenía que ofrecer un campo de diálogo, de conversación, de reflexión desde la propia Universidad Nacional con el Poder Judicial Federal para hablar del juicio de amparo. También quiero agradecer a los cerca de 70 autoras y autores participantes. Especialmente también quiero mencionar y recordar la participación de Héctor Fitzfierro, que también impulsó con mucha fuerza el que se elaborara esta obra. Y quisiera nada más referirme muy brevemente a tres aspectos en esta conversación. Referirme un poco a la coordinación, un poco también a la difícil semana que tuvo el Poder Judicial de la Federación, que ya mencionó el magistrado Maitret, y finalmente quisiera referirme solamente un poco a algunos puntos destacados que me parece a mí tienen que revisarse en el juicio de amparo, como se dice, de cara al siglo XXI, el siglo de amparo que debe ocuparnos y que debe, en esta mirada de perspectiva, ocupar el análisis y la reflexión de academia y del Poder Judicial hacia adelante, ¿no? Claro que la tarea de coordinación es ardua en el sentido de que hay que contactar a los autores, de que hay que proponer los temas, hay que sistematizar. En realidad, todo el trabajo que se presenta y todo lo bueno que pueda tener este libro es por las aportaciones que hicieron los ministros de la Corte, las aportaciones que hicieron magistrados federales, jueces federales, magistrados del Tribunal Electoral, nuestros colegas abogados, a quienes solicitamos y prestamente fueron de los primeros quienes aceptaron la participación. La labor de coordinación ciertamente no es sencilla, pero es solamente generar canales de comunicación para encauzar intereses comunes entre las expertas y los expertos que participan, que finalmente nos trasladan la confianza para presentar un producto colectivo, y en este caso pues es respecto de una institución procesal que es fundamental para nuestro sistema jurídico, por supuesto. Los 13 capítulos sobre el juicio de amparo en estos dos tomos, con más de 60 estudios, son de los autores y de las autoras que presentan sus reflexiones. La coordinación, insisto, es solamente sistematización. En segundo lugar, no puedo dejar de mencionar la difícil semana que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, y menos ante la presencia de verdaderas personalidades del Poder Judicial Federal. Han sido días aciagos, indescifrables desde mi punto de vista. El asesinato de un juez federal es un golpe al Estado de Derecho, lo mencionó el magistrado Maitret. Lo es no nada más porque es inadmisible cualquier tipo de violencia con consecuencias fatales contra los jueces, sino porque al hacerlo se amedrenta al conjunto de un poder del Estado. Pone en riesgo la independencia con la que cada uno de ellos enfrenta los casos judiciales en materia penal, especialmente, pero no solamente,
y la manera en que cada uno de ellos se enfrenta a casos en el que se dilucidan los derechos de las personas. Por eso es una afrenta a la sociedad mexicana entera. Nunca se logrará, pero la puesta en riesgo tampoco nunca puede tener lugar ni cabida alguna en un sistema que busca un cimiento democrático. Por ello, quisiera que este libro se viera también como un homenaje que rinde la Academia al Poder Judicial y específicamente al Poder Judicial de la Federación, al que me honro, por supuesto, de pertenecer. Yo he pasado más de una década en el Poder Judicial Federal y me siento personalmente unido a ambos mundos. Ya lo mencionaba el magistrado Bonilla y le agradezco por mencionarlo. Deben ir siempre de la mano en la búsqueda del objetivo común, que es la pacificación social y la democratización de las relaciones sociales. Creo que no puede haber una disociación en estos grandes objetivos que tienen tanto la academia jurídica como el Poder Judicial. Dicho lo anterior, finalmente quisiera esgrimir un par de palabras sobre el juicio de amparo y sobre algunos de los aspectos que se plasman en este libro, que es justamente su futuro. Acaban de cumplirse 9 años de la reforma del amparo. Dicho de otro modo, estamos a un año de una década de la reforma del 2011. Tenemos, me parece, en este momento un rostro ambivalente del amparo de cara a su futuro. No puede negarse algunas bondades de su funcionalidad que le dieron sentido en su origen. Ya lo se mencionaba en el panel. Creo que lo que ha demostrado la pandemia, la contingencia sanitaria frente a la funcionalidad del amparo, es que muchos de los temas que se encuentran detrás de las preocupaciones que puede generar un estado de emergencia como este, es que el instrumento del amparo es un recurso que, si bien presenta complejidades y tecnificaciones importantes, puede llevar a la mesa de la discusión y de la toma de decisiones judiciales problemas que están partiéndose, que están desarrollándose en una verdadera emergencia, que en este momento estamos todavía en un momento culminante, un momento trepidante en su expansión. Pero también hay francas áreas de anquilosamiento, ¿no? Ya lo mencionaban también nuestros magistrados, cuando no de retroceso incluso en la labor jurisprudencial. Yo me refería a algunas de ellas en mi trabajo, que necesitan por ello una nueva renovación, ¿no? Si se puede utilizar esta expresión, a pesar de la reforma integral del 2011 y a pesar de la ley de amparo del 2013. Es decir, un ordenamiento muy reciente. Solamente quiero mencionar algunos puntos, no quisiera invertir mucho tiempo en ello, pero creo que es necesario hacerlo. Deben ser revisadas las siguientes cuestiones. La reforma del amparo, ya lo mencionaba el magistrado Maitret, pudo haber formado parte de la reforma integral del y para el Poder Judicial de la Federación. Debe ser motivo, desde mi punto de vista, de una cirugía mayor para hacerlo mucho más sencillo, comprensible, rápido y efectivo para la sociedad, y en específico para grupos en situación de vulnerabilidad social o económica. En definitiva, hacerlo efectivo para el acceso a la justicia, un tema que ya se ha mencionado recurrentemente aquí. Debe hacerse compatible de manera completa con el sistema internacional de los derechos humanos, es decir, evitarse los amparos fallidos que en cada condena interamericana que ha tenido el Estado mexicano tuvo irremediable lugar en la cadena impugnativa de esos casos. Pensemos en Campo Algodonero, pensemos en Radilla, que es emblemático para nosotros. Hay ciertamente avances con la reforma, pero nunca más juicios de amparo que no pudieron evitar violaciones y que no pudieron evitar condenas internacionales. En ese sentido, deben de eliminarse, desde mi punto de vista, causales de improcedencia francamente contrarias al derecho internacional. No tener un recurso efectivo contra decisiones de órganos administrativos, por más autónomos constitucionalmente que sean, como es el Consejo de la Judicatura. Eliminar la improcedencia contra decisiones por responsabilidades políticas emitidas por legislativos. Son cuestiones que en el ámbito interamericano se han calificado como irrespetuosos de la Convención y máxime cuando llevan aparejado un abuso de poder. Debe revisarse la coordinación del amparo con el control difuso. También lo mencionaba el magistrado Maitret. Con el control difuso no es posible seguir pensando en que solamente el amparo es la vía que tenemos nosotros como la idónea para detectar violaciones a derechos.
Tampoco debe reservarse jurisdicción a la Corte, me parece, en temas exclusivos de constitucionalidad, en amparos en revisión, me refiero a los amparos indirectos. La figura de los tribunales colegiados de circuito debe fortalecerse como tribunales que se pronuncien sobre alegadas violaciones a derechos fundamentales en amparo indirecto. Debe revisarse la reconstrucción del sistema de jurisprudencia. En estos puntos ya yo los he comentado en corto y nos hemos whatsappeado mucho con el magistrado Bonilla. Tenemos alguna discrepancia al respecto. Desde mi punto de vista, sí debe haber una reconstrucción del sistema de jurisprudencia en ciertos aspectos. Se está caminando en ese sentido en la iniciativa. Desde mi punto de vista, no debe haber reiteración cuando tenemos las mismas razones de la decisión. Pero por el otro lado, no debe tampoco hablarse de una obligatoriedad en sentido clásico. Esa obligatoriedad decimonónica que impera todavía en nuestro sistema de jurisprudencia. Debe caminarse hacia un precedente del que se desprenda el distinto concepto que es la vinculatoriedad, que no elimina y también trata de ser respetuoso con la independencia de los criterios de todos los jueces, ¿no? La obligatoriedad es una espada de Damocles, digamos, que puede verse como atentatoria si lo vimos solamente bajo la idea de un precedente de la independencia judicial. No es así. Yo creo que ambas cosas pueden caminar, el precedente único e introducir el concepto de vinculatoriedad de manera, digamos, indisociada, de manera unida, de manera mixta, para construir un nuevo sistema de jurisprudencia. Ahora, este punto no lo tenía, pero lo mencionaba alguno de ustedes. En tiempos de pandemia, creo que se ha evidenciado la necesidad de protocolos de manejo y gestión de la evidencia científica por parte de los jueces, para poder hacer frente de manera informada y poder ir de la mano y en coordinación con autoridades gubernamentales en relación con temas de emergencia. Tenía más, no quisiera ocupar más tiempo, nada más muy puntualmente. Creo que debe eliminarse la inadmisibilidad de declaratorias generales de inconstitucionalidad en amparos tributarios. No hay una razón de ser para distinguirlo. Y hay un punto que sí quisiera mencionar porque a mí me parece crucial para el futuro. Deben repensarse los mecanismos efectivos a través de los cuales los criterios en materia de derechos humanos de la Corte bajen a fortalecer de mejor manera la cultura jurisprudencial de todos los tribunales, fundamentalmente de los tribunales de los estados. Más aún, que bajen a la cultura de respeto y protección de los derechos por las autoridades administrativas, las más cercanas a la gente. Ya lo decía el magistrado igualmente Maitret. No escribimos esto juntos, pero coincidimos muchísimo en los puntos. Es decir, las que están obligadas a prestar los servicios públicos básicos, a custodiar la seguridad pública, a cuidar de la integridad de las personas, a cuidar las calles. Toda esa jurisprudencia potente que ha fortalecido la Corte tiene que bajar de la manera más rápida posible y eficiente a la regulación de las relaciones sociales. No es posible mantener un sistema con criterios protectores de derechos en temas como la igualdad, la no discriminación estructural, derechos de niños y niñas en el proceso penal, y por otro lado tener un estado general de graves violaciones a los derechos en tantos frentes abiertos en el país. Hace falta entonces un mecanismo inteligente de incorporación e implementación de estos criterios que la Corte ciertamente ha elaborado en los últimos 9 años. No tengo ninguna duda de eso. La Corte ha construido, la licenciada Varela no me dejará mentir, criterios extraordinarios en materia de derechos humanos en los últimos años. Y sin embargo, tienen que verse reflejados de la manera más rápida o urgente posible en nuestras relaciones sociales. Espero y ojalá que este libro contribuya a esas reflexiones y se mantenga vigente para esos efectos y para afrontar tanto reformas como también reflexiones que tengan cabida en la jurisprudencia. Gracias nuevamente a todos los que nos ven, nos vieron y nos escuchan en este acto, y quiero mandar abrazos fraternos a ustedes y a sus familias y también a nuestros panelistas, abrazos fraternos y muchas gracias nuevamente por haber realizado sus comentarios y por estar en esta plataforma e invertir su tiempo en la presentación de este libro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al doctor Alfonso por
sus tan atinados comentarios. Rescataría yo únicamente de manera muy breve tres: el tema del sistema del precedente, que es sumamente importante, y su relación con el juicio de amparo; la adaptación de este medio de control constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos; y el diálogo de los criterios de la Suprema Corte con todos los órganos del Estado. Me parece que esos tres puntos son muy rescatables, abonan a la configuración del libro, a los diferentes matices que se trataron de imprimir en esta extraordinaria obra, y que me parece que su divulgación, más allá de la enorme complejidad que puede representar a través de, digamos, un conocimiento relacionado con el juicio de amparo que puede tener la gente, me parece que es necesaria por un tema de cultura jurídica, de difusión, de acceso a la justicia, y que no solamente los abogados deben de conocer lo que es el juicio de amparo, sino cualquier ciudadano que tenga o que pretenda que se hagan respetar el ejercicio de sus derechos. Me parece que la obra es muy oportuna, está en inmejorables condiciones para su difusión, y que en este grupo nos hemos dado a la tarea de tratar precisamente eso, de acercar a la gente a este tipo de documentos que son necesarios y que son indispensables en un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias a todos los panelistas, a la magistrada Campuzano, a la maestra Varela, al magistrado Maitret, al magistrado Bonilla por los comentarios, al doctor Alfonso por hacer tanto esfuerzo en coordinar estas obras, en tener la voluntad siempre, el acceso, la disponibilidad para su difusión, que me parece es muy importante, y recordarles que la obra estará disponible en el grupo de Hablemos de Derecho Constitucional, de Procesal Constitucional. Está disponible de manera gratuita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que la obra está agotada en su versión impresa, pero ahora a través de las plataformas digitales pues podemos obtenerla muy fácilmente, inclusive descargarla en nuestros dispositivos electrónicos. Pues bien, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Me parece que fue una gran participación de todos. Sigamos nutriendo el contenido de derecho constitucional y de los derechos fundamentales, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy a escuchar a estos extraordinarios expositores, especialistas en derecho de amparo. Y pues bien, hasta aquí terminará la transmisión en vivo a través de Facebook del grupo de Hablemos de Derecho Procesal Constitucional. Que tengan un gran día a todos, excelente fin de semana y mucha salud, mucha prosperidad a todos. Y recuerden, siempre fomentemos la cultura del derecho constitucional. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.